Primer día de moto, súper contento con mi nueva compañera de viaje. De momento tengo un objetivo, llegar al sur del país. Pero primero os voy a contar cómo he llegado hasta aquí. Bueno, pues ha llegado el tan ansiado momento de comenzar nueva aventura. Como ya sabrás, tuve que dejar la moto parada en Armenia por dos razones principales. La primera es que llegaban las nieves y daban 15 grados bajo cero donde dejé la moto. La segunda razón es porque estaba la cosa muy calentita entre Irán e Israel. En ese impasse tuve la oportunidad de hacer un viaje a un país al que tenía muchas ganas. Hubo un problema político en el país, interno, y se cayó todo para atrás. Tuve que encontrar un plan B. El plan B lo tenía en la cabeza desde hace años. Ha llegado el momento de volver a mis orígenes. Ahora estoy preparando las maletas. Amigos hasta la muerte, me llevan apoyando desde el primerísimo día en África. Voy a viajar muy ligerito, probablemente la vez más ligerito de todas. Además he estado dándole bastantes vueltas al tema de la edición. Como ya habrás visto, he estado reeditando todo. No estaba tan contento con algunos episodios y ahora sí que sí han quedado bien finos. Por lo tanto, tengo un nuevo formato que se parece bastante a lo que había en África. Creo que va a quedar muy guapo. Así que nos vemos en el otro lado. Me siento como en casa, ¿eh? Es raro, pero he tenido una sensación como bastante peculiar. Estoy muy contento de estar de vuelta, de tener una motito, a ver qué tal se porta. Y bueno, la primera misión de todas fue encontrar la moto. Engineering. Is the filter, eh? It has air. This weight, 18. And 2 children, eh? Se me escapa la vida. A ver esta moto que no arranca. Ahí estamos. Ok, ready to go, ¿eh? Bueno, no tan ready. Ahí vamos. Oh, se nos ahoga la moto. Let me check. Ok, se nos apaga. Let's go. El último viaje fue tranquilo y a mí lo que me va es el rock and roll. Pues tenemos moto, Honda Transalp 650. Que no, es de este chico. Pero qué recuerdos me trae, tío. He encontrado 3 motos en venta. Si no voy mal es con la que corrió el Rally Mabre, el Gelas. A ver, esta está nueva, tiene 8.000 kilómetros. Lo que tiene muy poquitos caballos. Debe tener 20 y pico caballos. No sé si llegará a los 30 esto, You enjoy a lot this, off-road. Pues segunda candidata del año de la Polka, que como moto me gusta mucho más, pero no sé cómo mierdas le puedo meter las manetas a esto. No tiene luces ni espejo. This bike is very good, but with the luggage and the aluminum, I think we will break the chassis or we will break something because of the kilos. Y aquí te presento a la tercera y última candidata. Voy a probar a ver qué tal se defiende de suspensión delantera. Va bien justita y bien flojita, pero de motor va fina, La sensación no es mala, La moto se me apaga a bajas vueltas, así que subo el ralentí un poco, pero pronto descubriré que el problema es bastante peor. La carburación no va fina y suspensiones, un poco lo que más me preocupa, que van flojitas. No sé cuál elegiríais vosotros. Pues sí, estoy en Madagascar. Es un país al que en su día no pude entrar con mi moto y se me quedó la espinita clavada. El viaje por África fue súper especial para mí y llevaba muchos años deseando volver. En ese viaje conocí a Max, un señor que vive aquí, y aunque ahora no está, me ha ofrecido alojarme en su espectacular casa. Este país, idealmente, es para una moto de enduro. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo y prácticamente no tiene asfalto. Me he propuesto la misión de explorarla hasta llegar al punto más al sur del país, pero sus carreteras no son las mejores, por lo que debo elegir muy bien la nueva moto. El problema es todo el equipaje que llevo. Creo que iba a partir chasis más pronto que tarde, porque mira, no tiene su chasis básicamente esta moto. Por una vez he utilizado la cabeza y vamos con la Yamaha XT660R. Probé un par de motos y las sensaciones me vinieron con esta. Una moto sencillita y clásica, pero con personalidad. Esta moto me hace pelear. El motor lo notas rudo, las marchas las notas rudas, y lo que sí que me gusta es que es monocilíndrica, y para campo, en mi opinión, es lo que más sentido tiene. Las motos para mí van mucho de tener ese feeling, esas sensaciones de conexión con ellas. Puede que sobre el papel esta no sea la mejor moto, pero me sentí que nos podíamos entender. 60. 600. This big. Big.
Que aquí la verdad que son unos manitas, o sea, aquí hacen maravillas absolutas. Me traje yo las maletas de SW Motec, las blandas, que las quería probar, su pletinita y cortar, soldar, pegar, doblar, torcer, y así hicimos los herrajes. Mamá, cómo llueve aquí. Y me han dejado esta pequeña onda para volver a casa. Se me habían olvidado cómo eran las lluvias por aquí. Mira, aprovechando para ducharse. Estoy aquí en este sitio Moto Tour Madagascar, que François es el que lo lleva y la verdad que es un crack. Me ha ayudado un montón. Me ha hecho buen precio por la moto, 2.000 euros he pagado. Estuvieron ayer toda la tarde dándole caña y crearon estos herrajes, cortando y pegando, que hay más cortes de los que me gustaría. Y la verdad que tiene pintón, un poco asimétrica si nos ponemos finos, pero va a hacer las labores de puta madre. Me hicieron hasta la matrícula ayer en un momento. 180 kilos, unos 48 caballos. Hemos montado neumáticos nuevos porque el plan está bastante claro y el objetivo luego es intentar que sobreviva para venderla de vuelta. No. Joder. No, joder. Estoy muy contento con mi nueva moto. Llevo un par de días trabajando en ella, dejándola ready. Lo siguiente que hicimos fue montar los focos supletorios de SW Motec, que la verdad que les tengo que dar las gracias. Llevan conmigo desde el nacimiento del canal. Le metimos unas tomas USB para ir cargando camaritas, cambio de aceite, cambio de filtro. Tiene una cosa muy curiosa, que es que tiene el aceite en el chasis, refrigerada por agua, que eso era importante para mí. Y una cosa que no me gusta mucho es que los colectores de esta moto, que los han pasado por debajo del motor. Entonces me han robado aquí 10 buenos centímetros de altura libre al suelo, que a mí es una de las cosas que más me gusta. ¡Ay! Ahí va. Y la parte más floja de la moto son las suspensiones, que están hechas polvo, tanto la delantera como la trasera. Así que a ver si se me ocurre algo que hacerles. Disco trasero de freno destrozado, le deben quedar 3 o 4 milimetrillos y localizador de Atlantis también, como el que tengo en la otra moto. Tenemos que ponerle nombre a la moto. Y como ya es costumbre en el canal, le pondremos nombre entre todos. Lo haremos en Instagram en los próximos días. This is rice with zebu, with lentil. Lentejas. What are you eating, John? Y con Tony. Ok, con Tony. Es como arroz mezclado con verduritas. Zebu. Sausage, salchichas, ¿eh? Que estas no las veo yo muy claras las salchichas. White rice. Bon appetit. Hablas bien español, ¿eh? Un poco. Vamos a ver qué tal funciona N26. La llevo utilizando un par de años y ahora me la he traído aquí a Madagascar y de momento va de maravilla. Son como 2 euros de comisión. Ahí tenemos 800.000 malagasis a la bolsa. Como me paren la policía con esta bolsa llena de billetes. Solamente tengo una llave de la moto. Si pierdo la llave, se acabó la moto. Tengo esta cuerdecita que va a ir atada a la moto, la llave. Ahí va, mira, he sacado la llave y la moto no se para. Y el problema que tenemos es que tiene chip. Y eso no sería un gran problema en cualquier otro lado, pero me han dicho que en Madagascar imposible hacer una copia con chip. Yes. We don't have. I don't know. So how do you do when someone lost the key? What do you do? C'est fini. C'est fini, avec le chip. Ok, copy normal. La única llave con chip es esta de aquí. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es atarla con bridas aquí a un soporte que tiene y con un cordino atada aquí al manillar. Esta llave va a quedar siempre puesta con el inmovilizador. Y si pierdo esta, es que mira encima qué peligro tiene esta, tío. No se engancha ni lo más mínimo. Ahora, es mucho más fácil de robar. Si cogen esta llave, arranca. Pero la ventaja que tengo es que ahora con mi llave Yamaha de 2 euros... ¡Ole! Tengo un problemilla con el ralentí que ya pasaremos ese capítulo luego. Vale, pues ya lo hemos liado. He sacado la llave y me he dejado las luces dadas. Y ahora esto dice que nanay. Así que he tenido la suerte de aparcar en una cuesta. Dios, es como pesa, chaval. Acostumbrado a Ítaca. Yeah, like this. Thank you very much. Oui. Thank you. Good. Merci beaucoup. Thank you. Falta tiempo a la gente para ayudarte aquí. Vamos a ver. Vamos a meter segundita, velocidad. Y ahí tenemos una moto arrancada otra vez. Esta moto no tiene indicador de gasolina y el cuenta kilómetros no funciona. Así que estoy buscando uno de bici, pero sin suerte.
buscando en la basura. La familia entera. Qué vida más miserable desde niño, tío. Qué horror, tío. Cuando la arranco por la mañana, el ralentí va muy bajo y se ahoga. En cuanto entra en calor, el ralentí va alto. Detallitos de una moto con personalidad. Vemos ahí la perezosa, le vamos a llamar. A ver. Que la moto de momento dice que ya va por donde quiere. Me está haciendo luchar, ¿eh? Creo que de nombre me gusta Mora Mora. Significa despacio, despacio, como piano, piano. No he encontrado mejor nombre para ella, porque vamos Mora Mora y con un peligro de la leche. Bueno, Mora Mora por la moto y Mora Mora por los caminos. Y se me había olvidado ya lo que eran los caminos africanos. Sí. On the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. No aguanta la gente, ¿eh? Ni 3 minutos. Vuelvo a este caos que tanto echaba de menos. Uf, le va a dar. Me van viniendo un montón de recuerdos y emociones a la cabeza. Es un mundo distinto del que hace años aprendí mucho. On the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might fall out again. Off-white whip, need for speed. I'm not switching the lane. Uno de los propósitos de este viaje es volver a mis orígenes. Un viaje para mí, sin prisas, sin presión, en el que volver a disfrutar de la aventura en estado puro. Tras unas semanas en la capital, tenemos que despedirnos de nuestro amigo, ya que ahora sí, la moto está lista para comenzar una nueva aventura. El chico de aquí enfrente se llama Damián, curra aquí con François y me quería acompañar a salir de la ciudad. Bueno, pues vamos cumpliendo misiones. Primera misión, conseguir una moto. Segunda misión, preparar la moto para la batalla. Tercera misión, que es en la que nos encontramos ahora, llegar al punto más al sur del país. Que, dicho, suena fácil, pero me parece que solamente el 10% de las carreteras del país están asfaltadas. Estoy encantado con mi motocicleta, pero va a ser un reto de los buenos, porque voy haciendo tope de suspensión a cada minimísimo bache. Saba, en Cadinandrin. ¿Cómo está? Merci beaucoup. Socha. ¿Qué nombres más difíciles me han puesto en este mapa? Ancadinandrin. Ok, merci beaucoup. Socha. Thank you. Qué guapo. Saba. ¿A tu Mandrosoa? No, Bonjour. Saba. ¿A tu Mandrosoa? Mandrosú. Parece que la comunicación va a ser un gran reto en este país. Ay, mamma mía. Estas suspensiones me van a hacer sudar. Bonjour. ¿A restaurant per manger? ¿Restaurant? ¿Pour manger? ¿Ñam? Oui, restaurant? Bonjour. Ça va? ¿Cómo ça tu Mandrosoa? La route? ¿Tú parles francés? ¿Francés? No, ok, merci, Socha. Ojo que creo que hablo más francés que esta gente, lo cual significa que vamos jodidos. Tenemos una barrera idiomática bastante grande. Salama. Hello. No me va a entender ni media. A ver, que voy. Don Cebú. Seco. Ay. ¿Tu manchón? ¿Manchón? ¿Cómo ça? ¿C'est bon? Ok, merci, Socha. Yeah. No sabe ni lo que estoy diciendo. Por aquí. No estoy yo muy seguro de que esto sea por aquí, ¿eh? Qué bonito, todo lleno de arrozales.
si veo a alguien porque hace un rato que no veo a nadie. Me gustaría preguntar. Ah, vale, estos son tumbas, estos no me van a responder. Hello, salama. Me tiene miedo, Hacía muchos años. ¿Tú, Andra Masina? ¿Andra Masin? La route to Andra Masin. Andra Masine? Hello, ¿c'est bon? Oui? Espérate tú, que queda una horita de luz, que no sea esta mi señal, ¿Per dormir? ¿It's not for sleep? Hoteli, le van a llamar al restaurante. Estas cosas las hacen mucho, para liarme. Salam. ¿Tú parles anglais? No. ¿Francés? No. Hoteli, por dormir? Après 5 minutes. 5 minutos. Vamos a preguntar a estas chiquillas. Salama, hello. Hoteli? Hotel? Per dormir? Se parte, bueno. Tu m'appelles la tendre. Tonjo. Me, Nico. Yeah, nice to meet you. Yeah, thank you. There is restaurant per manger? Restaurant, c'est pas. C'est pas ici. No manger, ici? Electricity? Oui. Okay. Volvemos a las pensiones africanas que tanto echaba de menos. Creo que me habla a mí. Ah, la douche. Ok, merci. Aquí llega mi ducha. Que ahí voy, La moto me preocupa un poco, para ser sinceros, esas suspensiones. Y nada, voy a pegar una ducha a cubazos ahí en ese baño palanganero. Dios, los olores. Un poquito de agua, un cubo palanganero y estamos listos para nuestra ducha. Behold the astronaut, the high command, the pinnacle of modern man, above the Cuando la arranco por la mañana viene perezosa, le tengo que subir el ralentí, pero luego se me queda aceleradísima. Ok, au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bye bye. disheveled and disgraced. Bonjour. Son las 7 de la mañana y comienza un nuevo día en la oficina. ¿Tu Alatsinani? Like this. Alatsinani, Ah, ok, merci beaucoup. Pues hacía tiempo que no dormía en un sitio tan infestado de cucarachas. Por la cama y por todo, O sea, para aprensivos, ese hotel no es. Y a las 5 era aquello una fiesta. O sea, la gente cantando, silbando. Parecía aquello el metro de Nueva York. No estoy yo muy seguro, De hace un rato que no estoy yo muy seguro. A ver si esto le puedo preguntar. Bonjour. Se fue. Son 4 y 4 bueyes. Al menos alguno de los 8 sabe. Bonjour. Alatzianini. Alatzianini, ¿cómo se llama? Alatzianini. No me queda claro que me estén entendiendo. Me están señalando para adelante con muy poca confianza, Le rutu Alatzianini. Ok, merci, pas problème. Creo que me han ido trayendo hasta aquí sin saber lo que les estaba preguntando, Alatsinaini. Bueno, estos me mandan para otro lado. Bonjour. Hello. Y este camino mucha pinta de Alatsinaini no tiene, A ver, que me he metido donde no tocaba. Ay, ay, ay. Dioses. Dios, vaya carterazo. A ver, porque aquí venimos los tres y ese viene en vuelta rápida, ese adelanta. Me ha adelantado a mí, va a adelantar al otro. Va a perder a la chiquilla, pero la adelanta. Este señor se sabe la ruta buena, así que voy a ver si le puedo seguir, que no puedo, Se me escapa. Ay, 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 ay. ¡Oh! Parto Carter, como intente seguirle. Salam. Va frenando, metiendo el pie, la chancleta, en la rueda delantera.
Los nombres por aquí son difíciles, la pronunciación diferente y mi memoria igual de mala que siempre. Alatsinaini, Alatsinani, Alatsinain. ¿Tú Alatsinaini? ¿Cómo se? Creo que se está bebiendo un whiskycillo. ¿Alcohol? Joder, deben ser las 9 de la mañana, se está metiendo un carajillo, el buen hombre. A ver que por aquí viene Jorge Martín. Ah, es el de antes, con su chiquilla ya atrás dando botes. Viene como un loco, este viene loco, Bonsoir, ça va? ¿A Bakaru? Bonsoir, ça va? ¿Tu Bakaru? Bakaru? Bakaru, ¿cómo ça? ¿Cómo ça? Ok, no te he entendido. Mi socha. You and me. When you choose to take the road. Pues en África estuve viajando con esta app que se llama Osman, que es súper completa y aquí es tan completa que hay miles de caminos que me lían. Con esto más o menos planifico la ruta, veo un poco para dónde voy, lo utilizo como el mapa y luego ya pues preguntando, que es como se llega a todos los sitios. You and me. Hello, how are you? No sé si está arreglando y quiere... Ah, mira, quiere un peaje, Tú reparé, Pobre hombre, Para ganarse la vida está aquí arreglándote el caminillo este. Me huyen 2 niños de allí. Hacía tiempo que no me huían. Más adelante dejará de hacerme tanta gracia lo de que me huyan. ¿Tú parles francés? No. ¿Parle anglais? No. ¿Vakaru? ¿Cómo ça? Ok, merci beaucoup. Esos niños pastores, ¿qué tendrá? 5 años. Salama. Salam. Hello. Bonjour. Mira cómo me huyen. Me huyen bien huido, Han visto el dron y ya han echado a correr. Ha cogido a los 2 niños. Ay, 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 ay. Esto en lluvias tiene que ser una buena movida, porque es que abajo no está plano. O sea, pues esto ahora lo veo. Pero te metes por ahí con un buen charco y tiene que ponerse divertida la cosa. No, 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 no. Hostia puta. Es una sensación rara, pero me siento muy cómodo aquí. Me gusta mucho la gente y me gusta mucho cómo se entiende la vida. La gente no se enfoca en los problemas, todo es posible. No sé, son como un montón de cosas que de momento solo he sentido aquí en África. Mira ese Mercedes del año de la tos. ¿Ves? Está ahí el tipo como puede, pero te sonríe, te saluda, se pone contento, tú te pones contento. Salama. Uf, qué miedo, que parece que te vuelca. Esta gente es habilidosa, ¿Sabes esa frase que digo mucho de que siento que con Ítaca me puedo meter por cualquier lado? Pues con esta moto siento lo contrario. O sea, el feeling es que va con la lengua afuera hasta por los caminos más normalitos. Bonjour. Ay. Hostia puta. Tengo que decir que la siento comodísimo a años luz. Me dejé las pelotas varias veces con la Transalp. Tuve que ir a que revisaran cómo estaba aquello porque hubo 3 o 4 cascanuezazos que, vamos, me estuvo doliendo meses. Mierda, voy en reserva. Voy a pararme a pensar a ver cómo gestiono esto. No tengo cuenta de kilómetros, esto de aquí está de adorno. No sé todavía ni qué autonomía tengo ni cuántos kilómetros llevo, que eso es lo más importante. Solo tengo 15 litros y el consumo de esta moto debe ser alto, porque esto no está carburado como toca. Me pareció leer que tengo 5 litros de reserva y la moto tiene 15. Entonces, ¿cuántos kilómetros me hago? Pues no lo sé. Hello. ¿Ambatilampe? 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 Merci. Por aquí no tiene pinta. Por aquí no pasan ni Peter. Es que había otro camino por la izquierda, pero tenía mejor pinta, la verdad. No nos vamos a engañar. Hola, se fastidié. Que hay una buena zanja. Vamos a intentar hacer esta jugada maestra. La curvadiña. Mira, mira. Poco a poco. Viene. Venga, 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 venga. No. Vale, venimos. Vale, Ambatolampe. Por aquí salía otro camino, si no me equivoco. Ambatolampiños. Por aquí venía, es el único que me quedaba por probar. Mierda. Se llevan las suspensiones como yo.
Vale, hay una cosa que me preocupa, que tengo un ruido de rodadura, un crrrr, que no sé si es la cadena o qué es. En unos días, ese ruido raro Pero suena a veces sí, a veces no. me dejará tirado en mitad de la nada. Esta pobre moto estaba ya medio jubilada, tranquilita, se pensaba que ya había cumplido y ahora la hemos sacado del retiro para meternos a explorar el Madagascar profundo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salam! ¡Hello! A ver, cerdillo este. A ver, cerdillo que le pillo la cuerda. ¡Ay! ¡Salam! Civilización. Creo que aquí deberían tener gasolinita. Benzín, sepa. Ok. 5 minutes à peu près. 5 minutos. Vamos a ver si aguanta 5 minutos más esto. A ver, un momento. He visto un toro y digo, este toro me suena. Paella, entre comillas. Arroz africano le llamaría yo. A ver quién adivina qué es esto o qué era. Porque tenía una pinta rara. Parecía pollo, pero la forma no es muy de pollo. Y he preguntado y me dice que frog, rana. Uf, está seco eso. Queda medio litro ahí. Ah, ojo. Uy, petrol. Ok, merci beaucoup. Por aquí, hombre, ¿tú qué prefieres? Mira las bicitaxis. Esta gente está fuerte, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Cómo ha hecho eso? Tiene un tercer pedal. Ah, es un freno, ¿eh? Bonjour. A ver un segundo lo que he visto por aquí. Bonjour. Ça va? Gelat? Las cornes. Cornet? Oui. Te peux manger? Oui. Partant. Ok. C'est bon, ¿eh? C'est bon? Muy bien. C'est très bon, ¿eh? Vamos a ayudarle a que venda. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Thank you. Oui. Bon voyage. Ok, merci beaucoup. Oui, merci. Ah, vale, sí, un punto, no sé si lo he comentado o no, pero no tengo los papeles legales. No está a mi nombre la moto, o sea, la he comprado, pero no se podía poner a mi nombre. Por si fuera poco, no está a nombre tampoco del que me la ha vendido, sino de un amigo del que me la ha vendido. Paro a editar unos días en una especie de ONG que da educación gratuita a los niños. Y para financiarse, alquilan un par de habitaciones a los turistas. ¿Combien? Vamos a A ver qué precio me das, jodido. Mucho piensas. Te lo digo. 30.000 arias. La inmensa mayoría de gente es honrada en este país, pero siempre aparece algún listillo. 3.000, ¿eh? 15.000, la titi 15.000. Ah, 30.000. Ok. 30.000. Ok, c'est bon. Merci, c'est pas problème. 30.000 me dice. Tipo, estamos locos. Pago normalmente 3.500 y me está diciendo 15.000 y 15.000. Estoy revisando las soldaduras. De momento no veo fisuras, pero no son las soldaduras más bonitas del mundo. Y una soldadura bonita suele ser una soldadura buena. Veremos a ver con las caídas cómo aguanta. Aquí la tenemos. Le estoy echando un vistacillo a ver que todo esté bien, que todo esté en orden. Voy a engrasar cadena y a darle un poquito de cariño a la pobre moto, que se lo merece. Did you see the pain I was in? Merci beaucoup, Florín. De rien. La verdadera señal de la inteligencia no es el conocimiento, sino la imaginación. Frase más bonita. El sitio es muy guay. Ayudan a 1.400 niños aquí. Y he grabado una pequeña entrevista. Lo que pasa que la cámara mía está hecha polvo y no ha grabado. No sé si la sacaré o qué haré con ella. Mira los cines, qué curiosos. Creo que arriba tienen una sala con una tele. Aquí luchando para que no se les acelere el carro de cemento. Bien el pobre hombre. Vamos, pobre, no sabe ni por qué letra empieza su nombre. Tras más de una semana en Anchirabe, conozco a Diari, que hoy me va a acompañar al mercado a conseguir unas cuantas cosillas que necesito. Ah, this lighter, ¿eh? Mira qué navaja he encontrado. 3 euros me ha costado. De segunda mano. You singer. Ah, no, I don't say singing in español. Si me fui andando, que luchando.
deixa cá, e ela lhe fichava andar.